Today we're going to talk about the Counter-Reformation. Hoy vamos a hablar de lo que es la contrarreforma. This Counter-Reformation, spearheaded by the Jesuits, Este movimiento de contrarreforma que fue liderado por los jesuitas is the most subtle and yet the most brilliant attack ever launched against the gospel. es el ataque más sutil y de hecho el ataque más brillante que jamás se hizo en contra del Evangelio. But before we start, I would like to draw your attention to the issue of faith. Pero antes de empezar con este asunto, me gustaría enfocarnos un momento sobre el asunto de la fe. In Hebrews chapter 11, En Hebreos capítulo 11, Paul defines what faith is. Pablo da una definición de lo que es la fe. And he says in verse 1, Y nos dice en el versículo 1, faith is the substance of things hoped for, dice que la fe, Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera the evidence of things not seen. y la convicción de lo que no se ve. Now, if we just read on a little bit further in verse 6, Y si uno sigue leyendo, por ejemplo, en el versículo 6 de Hebreos 11, he says, without faith it is impossible to please him. dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. So we really need faith. Así que uno necesita en realidad fe. But what is it? ¿Pero qué es? It's the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. That must be the greatest contradiction in terms in the whole Bible. Esa tiene que ser la más grande contradicción de términos en la Biblia. It is incomprehensible. Parece no ser comprensible. In fact, to the casual observer, it's foolishness. De hecho, a la persona que lo lee así de manera superficial parece locura. Imagine a court of law, Ahora, imagínese una sala, un tribunal, and the judge calls a witness, y el juez llama a un testigo and he says, well, present your case. y le dice, bueno, presente su caso. And the witness says, Y el testigo dice, Your Honor, here is the evidence of things that I didn't see. y le dice, vuestro honor, aquí está la evidencia de asuntos que yo no vi, la certeza de asuntos que yo no vi. What would the judge do? ¿Qué haría el juez? He would ask the witness, excuse me, have you lost your marbles? Y le diría al testigo, ¿qué pasó con usted? ¿Está loco? You're wasting the time of the court. Usted está aquí derrochando el tiempo de este tribunal. And he'd throw the case out. Y ya acabaría con ese caso. If you ask someone, what is substance? Si ustedes le piden a alguien qué es substancia, Then it's something tangible, something you can touch, something you can feel. es algo tangible, es algo que uno puede tocar. So how is something that you are hoping for, how can that have substance? Así que, ¿cómo es que algo que una persona esté esperando puede tener certeza, substancia? So the definition makes no logical sense whatsoever. Así que la definición que encontramos aquí en la Biblia no hace ningún sentido lógico. And yet without it, you cannot please God. Pero sin esta fe, uno no puede agradar a Dios. So faith is not based on what I see, Así que la fe no está basada sobre lo que veo, on what I can touch, sobre lo que puedo tocar and what I can experience, y lo que puedo experimentar and what I can witness y lo que puedo testificar with my own eyes. con mis propios ojos. Faith is in a totally different dimension. Así que la fe se encuentra en una dimensión totalmente diferente. My faith is so real Ahora, mi fe, la fe de un cristiano, puede ser tan real, tan verdadera, that which God has promised in His Word literally attains substance. que lo que el Señor ha prometido en su palabra, esa esperanza, literalmente se convierte en certeza, en sustancia. And my faith in the Word of God must be so real Y mi fe en la palabra de Dios tiene que ser tan real, tan arraigada, that it is all the evidence I need, even though I cannot see it. que puede ser toda la evidencia que uno necesita a pesar de no poder verla. Now, the world cannot deal with this kind of definition. Ahora, el mundo no puede entender ese tipo de definición.
The world wants to experience it. El mundo quiere tener una experiencia con ese tipo de asuntos. The world will say, El mundo dirá, Lord, give me evidence that you hear me and that you love me. Señor, dame evidencia que tú me escuchas y que tú me amas. The world will not be satisfied before they receive such evidence. Y el mundo no va a estar satisfecho antes de que reciban ese tipo de evidencia. And so when they experience it, Y así que cuando reciben esa experiencia, they have an experience with the Spirit, they fall down, or whatever manifestation happens in their life, tienen una experiencia con el Espíritu, a lo mejor vienen derribados por el Espíritu o cualquier otro tipo de experiencia que puedan tener. someone to be able to speak in tongues or something, Por ejemplo, alguien que por fin alcanza a poder hablar en lenguas o otra cosa. then they feel that they have the evidence. Así que en ese momento ellos sienten que tienen la evidencia. But then it no longer qualifies according to the definition. Pero según la definición que acabamos de leer en la Biblia, eso ya no calificaría. Faith takes hold of the promises of God without any manifestation being necessary. La fe se aferra a las promesas de Dios sin tener que necesitar unas manifestaciones exteriores. I don't need a manifestation, Uno no necesita una manifestación, because if I need it, it shows a lack of trust in the Word of God. porque si uno la necesita, eso da evidencia de una falta de confianza en la palabra de Dios. And with that background, let us discuss how we can substitute experience for faith. Así que en ese contexto vamos a ver cómo podemos sustituir experiencia y quitar la fe. And once that has been achieved, Y cuando esto se ha logrado, then God, by definition, is no longer pleased. Dios, por su definición, Hebreos 11:6, ya no se agrada. This quote is fascinating. Ahora, esta cita es algo fascinante. It's a Protestant quote. Es una cita protestante. Protestantism is not solely the outcome of human progress. Y dice que el protestantismo no es solamente el resultado del progreso humano. It is no principle of perfectibility inherent in Y humanity. no es simplemente un simple principio del perfeccionamiento que existe dentro de la raza humana. And ranking as one of its native powers. Y como si fuera algo que existiera en sus poderes nativos del ser humano. It is neither the product of individual reason. Y tampoco es el producto de la razón individual. Protestantism is a principle which has its origin outside human society. El protestantismo es un principio que tiene su origen afuera de la sociedad humana. It is a divine graft on the intellectual and moral nature of man. Es una intervención divina en la naturaleza moral e intelectual del hombre, Whereby new vitalities and forces donde nuevas vitalidades y fuerzas are introduced into it. vienen introducidas en el ser humano. This is a noble graft. This is not something that comes from man itself. It is a divine implant. Así que ese es un retoño noble, no es algo que el hombre ha podido generar por sí mismo, es algo que Dios ha tenido que implantar, poner adentro. In other words, Protestantism is revived Christianity. En otras palabras, el protestantismo es ese cristianismo reavivado por Dios. This comes from Wiley's The History of Protestantism. Y esta cita viene de Wiley, la historia del protestantismo. And let's start there, because there's no way that we can boast that we can achieve any of the aspirations of Protestantism. Así que empecemos por este lado porque no hay nada que nosotros podamos ser orgullosos, que podemos alcanzar todos esos blancos del protestantismo. It is an absolute reliance upon God. Es una confianza total en Dios. In 1816, John Adams wrote to President Jefferson, Ahora, en el 1816, John Adams escribió al presidente Jefferson de Estados Unidos de Norteamérica regarding the Jesuits. en cuanto a los jesuitas.
Shall we not have regular swarms of them here in as many disguises as only the king of the gypsies can assume? ¿No tendremos acá varios grupos de ellos y en tantos disfraces como solo un rey de los gitanos puede tener? Dressed as painters, publishers, writers, schoolmasters? Vestidos como pintores, publicadores, escritores y maestros de escuela. If ever there was a body of men who merited eternal damnation on earth and in hell, it is this society of Loyolas. Si jamás hubo un cuerpo de hombres que se merecían la damnación eterna sobre esta tierra y en el infierno, es esta sociedad de Loyola. This society has been banned in virtually every country in Europe, Esa sociedad se prohibió y se quiso abolir en prácticamente cada país en Europa and it's always come back with a vengeance. y siempre ha regresado con una venganza. It just cannot be suppressed. Y parece que no se puede suprimir. And in some of my previous lectures, we talked about all the political intrigues that they are involved in. Y en algunas de mis conferencias previas hablamos de todos esos intrigos políticos en los cuales ellos están involucrados. But far more dangerous Pero aún más peligroso than these political intrigues que todos estos intrigos políticos is the spiritual warfare, es la batalla espiritual, because it robs us of our soul, porque nos roba de nuestra alma and it robs us of our identity with the Word of God. y nos roba con nuestra identidad sobre la palabra de Dios. In Hebrews 12, verse 25 to 28, En Hebreos 12, del versículo 25 a 28, Paul writes, "See that you refuse not him that speaketh. escribe Pablo, dice, mirad que no desechéis al que habla, For if they escaped not who refused him that spake on earth, how much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven?" porque pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. And then the verse continues with a shaking. Y después el versículo sigue con esa idea de que va a haber un terremoto, digamos, por así decir. If we are not rooted in the Word of God, Si nosotros no estamos arraigados en la palabra de Dios, then we will be shaken out. en este gran terremoto que va a haber al final de los tiempos, nosotros vamos a perder nuestro agarre en la palabra de Dios. But here in the last portion of these verses it says, "Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear, for our God is a consuming fire." Y después dice en el versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque Dios es, dice acá, un fuego que consume. The Word of God is the foundation upon which we are to build. Ahora, la palabra de Dios es el fundamento sobre el cual nosotros tenemos que construir. This writer says, "Bear in mind that it is none but God that can hold an argument with Satan." Esta escritura dice claramente que tenga en mente que solamente Dios puede tener un argumento o una batalla con el diablo. Today we have so many people who think they can command the devil this way and they can command the devil that way. Hoy día hay tantas personas que creen que pueden dar órdenes al diablo de ir a un lado o de ir a otro, That's mere presumption. pero esa es presunción. Luther's appeal was to submit the conscience directly to God through the Word. Ahora, el llamado de Lutero era de someter la conciencia directamente a Dios por medio de su palabra. Now Ignatius Loyola, the founder of the Jesuits, Ignacio Loyola, el fundador de los jesuitas, he said él dijo that we have to submit the conscience to the papacy. que uno tiene que someter la conciencia al papado. And his methodology was spiritual exercises Y su metodología para alcanzar esto era por medio de ejercicios espirituales and introducing imagination and encounter theology. y introduciendo la imaginación y lo que es la teología del encuentro. So this was an experiential religion. Así que esta era una religión que llevaba el ser humano en el área de la experimentación, de vivir algo, In the place of simple faith.
en el lugar de tener una fe simple en la palabra. Now this is very palatable, Así que esto es algo que uno puede probar, and that is why it is so popular. y es por eso que es bien popular. Here we read in the history of the Reformation of the 16th century this famous work. Ahora, en esta obra muy famosa, la historia de la Reforma en el siglo XVI, By Aubigné. por Daubigné, leemos, He says Inigo, which is a short for Ignatius Loyola, dice Íñigo, que es un nombre abreviado por Ignacio de Loyola, instead of feeling his remorse, was sent to drive him to the foot of the cross, en vez de sentir su remordimiento que lo hubiera llevado al pie de la cruz, persuaded himself that these inward reproaches proceeded not from God, but from the devil. se persuadió a sí mismo que esos sentimientos interiores que él tenía no procedían de Dios, pero del diablo. And so he decided to bury these thoughts into oblivion. Así que él decidió de desquitarse de estos pensamientos y olvidarlos. He writes, Luther turned towards Christ, Loyola fell upon himself. Así que dice el escritor que Lutero se fue hacia Cristo, pero Loyola se fue hacia sí mismo. Visions came ere long to confirm Inigo in the convictions at which he had arrived. Así que visiones llegaron para confirmar a Ignacio de Loyola a las convicciones a las cuales él había llegado. And Inigo did not seek truth in the Holy Scriptures, but imagined in their place immediate communication with the world of spirits. Así que Ignacio de Loyola no buscó la verdad en la palabra sagrada, pero se imaginó en su lugar una comunicación inmediata con el mundo de los espíritus. Very dangerous. Algo muy peligroso. Luther took his oath on the Holy Scriptures. Así que Lutero tomó su juramento sobre la palabra sagrada Loyola bound himself to dreams and visions. y Loyola se aferró a sueños y visiones. And then very quick he had chimerical apparitions. Y muy rápidamente él empezó a tener apariciones And this became the principle of his life. y esas se volvieron en el principio de su vida. Now this is experience religion, experiential. Ahora, esta es una religión que está basada sobre la experiencia. And it's very hard to deny an experience. Y es muy difícil negar una experiencia que uno ha tenido. For example, Martin Luther was praying one day, Por ejemplo, Martín Lutero estaba orando un día and he saw a vision of Christ in his suffering. y tuvo una visión de Cristo en su sufrimiento. And then he said to himself, Y después se dijo a sí mismo, do I need this vision here of Christ and his suffering? dijo, ¿necesito yo esta visión de Cristo en su sufrimiento? Is this what I need to confirm my faith? ¿Es eso lo que yo necesito para confirmar mi fe? Doesn't the Bible tell me that the Lord Jesus died and suffered for me? ¿No es acaso que la Biblia me dijo que el Señor Jesucristo murió y sufrió por mí? And he said, away with this vision. This is from the devil. Y dijo, aléjense de mí esa visión, es del diablo. And the vision disappeared. Y la visión desapareció. Now, how many people today would react like Martin Luther reacted? Ahora, ¿cuántas personas hoy en día reaccionarían así como Martín Lutero reaccionó? They would say, oh, God gave me a vision and he confirmed my thoughts. Thank you, God. Dirían, oh Señor, el Señor me ha dado una visión y confirmó mis pensamientos, gracias Señor. My eyes have seen it. Mis ojos la vieron. Well, now you have substance. You are an eyewitness to something you really saw. Ahora uno tiene supuesta certeza, uno es testigo ocular de algo que vio. By definition, is it then still faith? Y por definición, ¿es esta aún fe? Let's continue. Sigamos. Luther declares it is a light thing to die for the Word, since the Word that was made flesh has himself died. Y Lutero declaró que es una cosa de poca importancia morir por la palabra, porque la palabra misma fue hecha carne y él mismo, es decir, Jesucristo, murió. If we die with him, we shall live with him. Si nosotros morimos con él, también viviremos con él. And if we go through what he went through, well, then we'll have our reward. Y si pasamos por lo que él pasó, bueno, tendremos también nuestra recompensa. Simple Bible-based faith. Esta es una fe bien simple basada sobre la Biblia. And that's why at the Diet of Worms, Y es por eso que en la reunión, en la dieta de Worms, he says, I cannot retract dice, no puedo retractar, unless I'm convinced by Scripture. a no ser que se me convenzca por la Escritura, I will not alter my position. yo no voy a cambiar mi posición.
Here I stand, I can do no other, so help me God. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. So in other words, he believed the Bible says so, therefore it is so. Así que él creía que si la Biblia lo dice que es así, es así. So if the Lord says Así que si el Señor dice that he loves us, que nos ama and that God so loved the world that he gave his only begotten Son, y que Dios tanto amó al mundo que dio su único Hijo unigénito, well, then I have to ask myself the question, do I need proof that he loves me? y después me tengo que hacer la pregunta, ¿necesito prueba para saber que me ama? Didn't he say so? ¿Es que acaso no lo dijo? If I need proof, what am I saying? Si yo necesito prueba, ¿qué estoy diciendo? Then I'm saying, God, you're not trustworthy. Le estoy diciendo, Dios, tú no eres digno de confianza. It's not faith. Y eso no es fe. This is the famous picture of Loyola receiving his titles to his new organization. Este es el famoso cuadro de Loyola que recibe su título para su organización. And that was on September 27, 1540. Y este fue el 27 de septiembre del 1540. So here were these two great contemporaries, Martin Luther and Loyola, at the same time. Así que aquí en el mismo tiempo encontramos estas dos figuras contemporáneas, Loyola y Martín Lutero. Now the question today is, are the Jesuits still relevant? Ahora la pregunta hoy en día es que los jesuitas siguen teniendo esa relevancia. This was the last conclave where the electors came together to elect their new general. Este fue el último conclave donde los electores se juntaron para elegir su presidente general. And Adolfo Nicolas was voted as the next general. Y el padre Adolfo Nicolás fue votado como el próximo general. Fascinating, Fascinante. because this is the first time in history that a previous general actually retired. Porque esta es la primera vez en la historia que un general anterior se haya, digamos, jubilado. And here's an extract of Pope Benedict's letter to the Jesuits that Yeah. were going to elect the new general. Y aquí es una cita de la carta a los jesuitas antes de la elección de este nuevo general. Talking to this congregation, he says, Hablando a esta congregación de electores, él dijo, which might be of encouragement for you and a stimulus to implement ever better the ideal of the society. que estos asuntos puedan ser de ánimo para ustedes y un estímulo para implementar siempre de manera mejor el ideal de la sociedad. Very important. Muy importante. To serve as a soldier of God beneath the banner of the cross, Y sirviendo como soldado de Dios bajo la bandera de la cruz, and to serve the Lord alone and the church, his spouse, y servir al Señor solo y la iglesia, su esposa, under the Roman pontiff, the vicar of Christ on earth. bajo el pontífice romano, el vicario de Cristo en la tierra. And then he says an amazing thing. Y después dice algo increíble. He says, not a few among you in a vow of immediate obedience to the successor of Peter, Y no pocos entre ustedes con un voto de inmediata obediencia al sucesor de Pedro, perinde a cadaver. perinde ac cadaver. Here Pope Benedict is quoting how their state of mind should be when it comes to this obedience. Aquí el Papa Benedicto está citando cómo se espera que el estadio mental del jesuita tendría que ser en cuanto a la obediencia al Papa. He calls this the Jesuits' peculiar fidelity. Y él llama este tipo de obediencia esa fidelidad peculiar jesuita. Nowhere in the Bible does God require such an obedience. Pero en ningún lado en la Biblia Dios requiere ese tipo de obediencia. Perinde a cadaver means like a corpse. Perinde ac cadaver significa como un cadáver. That means to have no mind of your own. Eso significa que la persona no tiene que tener nada de su propia mente. God would not have planted the tree of the knowledge of good and evil in the Garden of Eden Dios nunca hubiera plantado el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén if he had brainwashed man into such blind obedience. si hubiese dado un lavado de cerebro a los seres humanos para que le obedecieran de manera ciega.
But that this modern Pope should actually quote this is incredible. Pero que este presente Papa hasta citara este mismo requisito de obediencia es algo increíble. This is not history, this is present. Esto ya no es historia, esto es algo presente. The present Pope identifies with the Jesuits as this picture shows. El presente Papa se identifica con los jesuitas así como lo muestra este cuadro. The man in black and the man in white, Los hombres en negro y el hombre en blanco. and this corpse-like obedience to him. Y esta obediencia como cadáveres hacia el pontífice. The Jesuits are the most learned of all the orders of Roman Catholicism. Los jesuitas son los más eruditos de todas las órdenes del catolicismo romano. They are not to be underestimated. Así que no se pueden subestimar. Their symbol IHS, Su símbolo IHS, their most famous university, the Gregorian University in Rome, su más famosa universidad, la Universidad Gregoriana en Roma. and Pope Benedict said Y Papa Benedicto dijo, that once again he entrusts this university to you, the Jesuits. el pontífice dijo que otra vez más él confía esa universidad a los jesuitas. A work so important for the universal church Una obra tan importante para la Iglesia Universal and for so many particular churches. y también para muchas otras iglesias en particular. This is a priority for the Jesuits. he Así que says. esta es una prioridad para los jesuitas. So the Jesuits today are just as important to Rome as they were at the onset of the Reformation. Así que los jesuitas hoy en día siguen siendo tan importantes para Roma, así como lo fueron al comienzo de la Contrarreforma. This is a rare picture of the black and the white Pope side by side. Esta es una foto muy inusual, donde vemos al Papa negro y al Papa blanco juntos, lado a lado. So the new Jesuit general went to reaffirm in the spirit of Ignatius Así que el nuevo general jesuita fue para reconfirmar en el espíritu de San Ignacio its total adhesion to Catholic doctrine, su adhesión total a la doctrina católica, in particular to those neuralgic points which today are so strongly attacked by secular culture. y en particular en esos puntos neurálgicos que hoy en día están atacados de manera tan fuerte por la cultura secular. So the major battle of the Jesuits Así que la batalla más importante para los jesuitas is not necessarily military, no es necesariamente militar, it's neuralgic. es neurálgica, It has to do with mind. tiene que ver con la mente, They have to change the mind of men. tiene que cambiar la mente de los seres humanos. Pope Ratzinger to the Jesuits, 21 February 2008. Papa Benedicto a los jesuitas, 21 de febrero 2008. Now this comes straight from the Vatican webpage. Este cita directamente de la fuente del sitio web Vaticano. He says to the Jesuits, "For this I have invited you today to also reflect Y él dijo aquí a los jesuitas, por esto yo los he invitado a ustedes para que reflexionen, in order to find again a sense of fuller obedience to the successor of Peter." otra vez para encontrar un sentido de obediencia plena para el sucesor de Pedro. So it's not only a question of sending you on missions to foreign lands, Así que no es simplemente un asunto de enviarlos a ustedes jesuitas a misiones en países extranjeros, but also in the most genuine, ignited spirit of feeling with the church and in the church. pero también en el sentido más genuino de ese espíritu encendido de sentirse con la iglesia y dentro de la iglesia. To love and to serve the Vicar of Christ on earth with that effective and affective devotion Y para amar y servir el vicario de Cristo en la tierra con esa devoción efectiva y afectiva, con afecto, that must make of you the precious and irreplaceable collaborators in the service of the universal church. que los tiene que hacer a ustedes los colaboradores más preciosos y irreemplazables en el servicio para la Iglesia universal. Can you imagine that, to say something like that? ¿Y pueden imaginarse decir algo parecido? To love and to serve the Vicar of Christ on earth. Para amar y servir el vicario de Cristo en la tierra. You shall love the Lord your God Dice el mandamiento, uno amará al Señor su Dios
And him only shall you serve, says the Bible. Y solo a Él tú servirás, dice la Biblia. This is taking the position of Christ. Esto significa tomar el lugar de Cristo. At the Council of Trent, En el Concilio de Trento it was the Jesuit that championed Catholic unity. fueron los jesuitas que fueron los campeones del movimiento que fue para la unidad católica. They were the leaders. Ellos fueron los líderes. They reaffirmed every single Roman Catholic doctrine Reafirmaron cada una de las doctrinas católicas, that the reformers had questioned, las doctrinas que los reformadores habían puesto en duda, and they increased the power of the papacy, y aumentaron el poder del papado something they called ultramontanism. hasta llegar a lo que ellos llaman, o a lo que se llama ultramontanismo, todo el poder en una persona. All power in one man. Todo el poder en una persona. Question. Pregunta. Years later, let's jump from the Reformation period to modern times, Pasamos del periodo de la Reforma a los tiempos modernos and we come to the Vatican II Council in the 1960s. y llegamos en el año 1960 y llegamos al Concilio Vaticano II And we ask the question, did it change the Roman Catholic position? y nos planteamos la pregunta, ¿es que cambió la posición católico-romana Which was established at the Council of Trent. que fue establecida en el Concilio de Trento? Well, the Protestant world seems to think so, Bueno, el mundo protestante pareciera pensar así, because they're saying Rome has changed. porque dice Roma ha cambiado. And so they're streaming back into the fold and uplifting the ultramontanists. Así que están regresando todos a ese círculo católico y están enalzando todo lo que es el poder supremo hacia el Papa. But if they really looked at Vatican II, I wonder whether the Protestants should actually do this. Pero si se fijaran bien en lo que ocurrió en el Concilio II Vaticano, yo me pregunto si los protestantes tendrían que hacer esa inversión de ruta. This is the Vatican webpage. Así que aquí otra vez una cita del sitio del Vaticano oficial. So this is not hearsay, this is the horse's mouth. Así que esto viene directamente de la fuente principal. They say that the true church subsists in the Catholic Church. Y ellos dicen claramente que la verdadera iglesia subsiste en la iglesia católica. This one true religion continues to exist in the Catholic and Apostolic Church, to which the Lord Jesus entrusted the task of spreading it amongst all men. Y dice que esta verdadera religión sigue existiendo en la iglesia apostólica y católica, a la cual el Señor Jesús dio la tarea de compartir el mensaje entre los hombres. So it continues here, in spite of the fact that they extend their relations to all the other religious groups and communities, Y la cita sigue diciendo que aparte del hecho que ellos siguen manteniendo y expandiendo sus relaciones con todas estas comunidades de fe, they haven't changed their position. ellos no han cambiado su posición. Far from preventing authentic ecumenical commitment, Y lejos de tratar de prevenir lo que es un empeño serio hacia el movimiento ecuménico, this difference will encourage a realistic and fully informed discussion. esta diferencia, que Roma es la verdadera iglesia, animará una discusión realística y totalmente informada Of the issues that still separate the Christian denominations. sobre los asuntos que aún separan a las denominaciones cristianas. That's pretty clear. Así que esto es bien claro. Christian denominations, you will come back to the fold, Así que denominaciones cristianas, ustedes van a regresar al hogar, but you must know one thing. pero ustedes tienen que saber una cosa. The truth only subsists with us, and you acknowledge that by joining us. La verdad solamente existe con nosotros y ustedes están de acuerdo con este punto porque se unen a nosotros. Here's the Congregation for Doctrine and Faith response to some of these questions. Aquí son algunas respuestas por parte de la Congregación de la Doctrina y la Fe. Again, it comes from the Vatican webpage itself. Otra vez la fuente es el sitio web del Vaticano. Question: did the Second Vatican Council change the Catholic doctrine on the Church? Primera pregunta, ¿es que el Concilio Vaticano el segundo cambió la doctrina católica de la Iglesia? Response: the Second Vatican Council neither changed nor intended to change this doctrine. Respuesta, el Concilio Vaticano II ni cambió ni quería cambiar esa doctrina.
Rather, it developed, deepened, and more fully explained it. Pero más bien la desarrolló, la profundizó y la explicó de manera más plena. In fact, it changes nothing of the traditional doctrine. De hecho, no cambia nada de la doctrina tradicional. Nothing has changed. Nada ha cambiado. Only the Protestants think that things have changed. Solo los protestantes creen que las cosas han cambiado. Now, the Second Vatican Council was also controlled by the Jesuits. Ahora, el Concilio Vaticano II también fue controlado por los jesuitas. And remember, this council was to draw all the other denominations and religious groups into the fold of Catholicism. Ahora se acordarán que este concilio estaba diseñado para conducir a todas las otras denominaciones religiosas, inclusive las cristianas, en el hogar, en el cuadro de la Iglesia Católica Romana. The other churches could all remain what they were. Bueno, las otras iglesias podían permanecer o quedarse lo que eran. The only difference was that they would still have to acknowledge the supremacy of the papacy. La única diferencia sería que ellas reconocerían la supremacía del pontífice romano. Now, who was the main mover and shaker of the Vatican II Council? Ahora, ¿quién fue el motor principal de este concilio vaticano? Undoubtedly, it was Karl Rahner, Sin duda fue Karl Rahner, and he was the Jesuit theologian entrusted with Vatican II policy. y él fue el teólogo jesuita que estaba encargado de llevar a cabo estos blancos para este concilio vaticano. In fact, the Roman Catholics say that he's undoubtedly the most important Roman Catholic theologian in the 20th century. Y de hecho, esta fuente católica dice que Karl Rahner es sin duda el teólogo católico romano más importante del siglo XX. And he put theology and philosophy into dialogue. Y él puso la teología y la filosofía en diálogo. Now, we need to know what this philosophy was. Ahora, necesitamos saber qué tipo de filosofía esta era. He originated a new religious category called anonymous Christianity. Ahora, Karl Rahner originó una nueva categoría religiosa que se llamó cristianismo anónimo. So this would embrace non-Christian religions. Así que esto incluiría a religiones no cristianas. Some kind of faith in God is basically there, whether they know it or not, said Rahner. Así que Rahner decía que, bueno, existe una supuesta fe, algo de fe en Dios existe ahí, pero sea que lo sepan o que no lo sepan. So he says they are pagans that have received grace but are not aware of it. Así que son paganos que han recibido gracia, pero aún no lo saben. Brilliant. Algo brillante. Now, let's have a look at these two progressive shirt and tie priests that were the shakers of Vatican II. Así que veamos una fotografía de estos dos sacerdotes progresivos, así con corbata y camisa, que fueron motores para este concilio vaticano. Now, why did they wear a shirt and a tie? Ahora, ¿por qué tenían un saco y una corbata? Well, then they wouldn't be recognized as Jesuits immediately, of course. Bueno, no se les reconocería como jesuitas de inmediato. And it would be easier to liaise with the Protestants. Y sería más fácil tener relaciones con los protestantes. Now, who's the second man over here? ¿Quién es este segundo hombre acá? He's none other than Joseph Ratzinger. No es nadie más que José Ratzinger. So these two gentlemen sitting side by side at the Vatican II. Así que estos dos señores sentados uno al lado del otro en el Concilio Vaticano II. Now, this webpage, Roman Catholic, Así que este sitio internet católico romano, Rahner's motto was effectively, our Lord must conform to the world, not it to him. ahora el blanco o el lema de Rahner era de hecho en efectivo, nuestro Señor se tiene que conformar al mundo y no el mundo a él. This is a radical shift. Así que esta es una manera de pensar, una movida radical. And then, of course, you can incorporate the whole world into your ecumenical outfit. Y claro, pensando así, uno puede incluir a todo el mundo en este movimiento ecuménico. Now, what did the Second Vatican Council achieve? Ahora, ¿qué alcanzó, qué logró el Concilio Vaticano II? One of its main successes was the establishment of charismatic renewal. Uno de sus éxitos más importantes fue el establecimiento del renovamiento carismático. And this was to draw the non-Catholics into the fold. Y esto conduciría a que muchos no católicos ingresaran a este hogar católico. In fact, this is of such historical importance
that the event can escape no one, said the decree. Así que este acontecimiento fue de una importancia histórica tan elevada que este acontecimiento va a ser notado por todos, dijo el decreto de la convocación. Now, this gentleman over here, Cardinal Sunens, Ahora este señor, llamado Cardinal Suenens, by the way, is also a Templeton Prize recipient, y recibió también el premio Templeton, and he was also initiated into Masonry on June 15, 1967. y en el 15 de junio de 1967 fue iniciado también en la masonería. He was one of the chief architects of the Vatican II meetings regarding the charismatic renewal. Y él fue uno de los arquitectos más importantes en cuanto a las reuniones del Concilio Vaticano II, en cuanto a lo que es el movimiento carismático. He served on all 4 its major committees. Y él sirvió en los 4 comités, las juntas principales de ese concilio. And then he said, since he has had this charismatic experience, Y después él dice que como él había tenido esta experiencia carismática, his allegiance to the Pope, desde que había tenido esa experiencia, su alianza al Papa his allegiance to Mary as his mediator, y su alianza a María como su mediadora para él, and his appreciation of the Mass have been heightened. y su apreciación para la misa, todo eso ha aumentado. So this charismatic movement has moved him further from the Bible rather than closer to the Bible. Así que este movimiento carismático al cardinal lo ha movido lo ha hecho alejar aún más de la Biblia en vez de hacerlo acercar hacia la Biblia. When Pope Paul VI became the next Pope, Y cuando Pablo VI se convirtió en el próximo Papa, he was speaking at the International Conference on Catholic Charismatic Renewal in 1975. estaba hablando a la Conferencia Internacional para el Renovamiento Carismático Católico el 19 de mayo de 1975, And he talked about the coming of age, y habló de esta era que estaba llegando, and he says, nothing is more necessary to this more and more secularized world than the witness of the spiritual renewal. Nada es más necesario, dijo él, en este mundo más y más secularizado, que el testigo de este renovamiento espiritual, That we see the Holy Spirit evoking in the most diverse regions and milieu. donde vemos al Espíritu Santo que está actuando en las regiones más diferentes y en los contextos más diferentes en este mundo. And we must take all the means to ensure that it stays this way. Y necesitamos utilizar todos los medios posibles para que este movimiento siga progresando, dijo él. Billy Graham's magazine, Christianity Today, reports Ahora el periódico de Billy Graham, Cristianismo Hoy en Día, Christianity Today, nos reporta that the Pope actually spoke in ecstatics during this meeting. que durante esta reunión el Papa mismo habló con puntos de su discurso extáticos. Bishops, archbishops, cardinals, struggling to keep their hats in place, sang and danced in ecstasy, embracing one another, raising their arms to heaven, and Pope Paul VI's address was punctuated with ecstatics. Así que dice aquí, obispos y arzobispos y cardinales que tenían problemas en mantenerse en orden, bailaron y cantaron en extasia y se abrazaban los unos a los otros, alzando sus manos hacia el cielo, y el Papa Pablo VI, su discurso, fue puntuado por puntos extáticos. So by 1975, this charismatic movement had borne fruit in all the Pentecostal regions of the world. Así que ya desde la fecha de 1975, este movimiento carismático ya había traído fruto en todas las regiones pentecosteses del mundo. And the first charismatic churches were being introduced into the United States. Y las primeras iglesias carismáticas iban siendo introducidas en los Estados Unidos de Norteamérica. Now, the Jesuit Alberto declared, Ahora, el jesuita Alberto declaró, whether that is so or not, we do not know, but at least the fruits can tell us. bueno, si es que esto es así o no es así, no lo sabemos, pero por lo menos los frutos nos pueden decir. He says Catherine Kuhlman was one of Rome's greatest undercover agents. Dice que Catherine Kuhlman fue una de los agentes secretos de Roma más importantes, And she was assigned to penetrate the Pentecostals and the Protestants through the charismatic movement. y a ella se le asignó la tarea de penetrar a los pentecosteses y los protestantes por medio del movimiento carismático. And she was a master of hypnosis. Era una maestra de la hipnosis, And these movements today preach unity,
Y, but seldom preach separation and holiness. y estos movimientos hoy en día predican la unidad, pero raramente predican la separación y la santidad. Now, Catherine Kuhlman, here she is. Catherine Kuhlman, aquí la ven, She's the first one to introduce faith healing. es la primera que introdujo este sanamiento de fe. She's the first one to introduce slain in the spirit experience. Y es la primera que introdujo esas experiencias de ser derribado por el Espíritu, caer. So here we have experiential religion moving into the Protestant denomination. Así que aquí tenemos un movimiento donde la religión, donde uno pasa por una experiencia, todo esto se mueve con fuerza en el movimiento protestante. Oral Roberts University gave her an honorary doctorate. La Universidad Oral Roberts le dio un doctorado honorario. And in 1973, Benny Hinn attended one of her healing crusades. Y en el 1973, Benny Hinn participó a una de sus cruzadas para sanamientos. So this entire movement that is so prevalent today has its origins right here. Así que todo este movimiento entero que es tan conocido hoy en día tiene sus orígenes aquí. If I look at those eyes over there, I would be scared stiff. Si yo miro a esa mirada que veo ahí, esto me daría un miedo de quedarme helado. Here at the Ecumenical Movement in 1975 at their Full Gospel Convention, Aquí en el movimiento ecuménico, en su convención para el Evangelio Pleno en 1975, Catherine Kuhlman said, Catherine Kuhlman dijo, I want you to know that Pope Paul VI would have fit in very well with this great worldwide convention. quiero que ustedes sepan que el Papa Pablo VI hubiera encajado muy bien en esta convención mundial. He would have understood everything that was happening. Él hubiera entendido todo lo que estaba ocurriendo acá, This is part of God's great y plan. esto es parte del gran plan de Dios. So there definitely are these positive links to Roman Catholicism. Obviamente aquí encontramos estas conexiones positivas con el catolicismo romano. They had a charismatic mass at that renewal meeting, Y durante este movimiento de renovación tuvieron una misa carismática. and all the denominations came together under this experience, Y todas las denominaciones se juntaron bajo esta experiencia and they called it the Lord's Ecumenism. y lo llamaron el ecumenismo del Señor. Experience had taken the place of faith. Así que la experiencia había tomado el lugar de la fe. I am stunned to read that there are still Protestant preachers out there that stand like the needle to the pole. Y bueno, es interesante leer que sigue habiendo predicadores protestantes que siguen tomando la posición tradicional protestante. Of course, the press took it up and praised the charismatic renewal. Obviamente, cuando los periódicos vieron estas grandes reuniones carismáticas, alabaron estos movimientos. And the Reverend Donald McLean Pero este reverendo Donald McLean wrote to the Times and said the following. escribió al periódico Times y dijo lo siguiente. Oh, by the way, who was he? Ahora, ¿quién era él? He was none other than the Free Presbyterian Church of Scotland's clerk to the Synod. Él era el secretario para el sínodo de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, la Iglesia Libre Presbiteriana de Escocia. He's like a lone voice crying in the wilderness. Y es como una voz sola que está gritando en el desierto. He says, the ecumenical movement which you praise Y él dijo lo siguiente, el movimiento ecuménico al cual ustedes alaban is the greatest disaster to affect the Christian church this century. es el más grande desastre que ha afectado a la iglesia cristiana en este siglo. It has reduced the professing churches of this country to a collection of bloodless, spineless, and boneless organizations. Ha reducido las iglesias que se profesan cristianas en este país como a un grupo de organizaciones sin espina dorsal y sin capacidad de hacer, Which can hardly raise a whimper on the side of Christ and His truth. que casi ni pueden dar un gemido a favor de Jesucristo y su verdad. Small wonder that evil progresses as it does, Y no hay de maravillarse que el mal siga progresando así como lo está haciendo. and spiritual darkness becomes more intense as the years go by. Y la oscuridad espiritual se convierte siempre más y más oscura mientras avanzan los años. You appear to regard a body of professing Christians of sober conduct ¿Y ustedes les parece que un grupo de cristianos que se
portan de manera sobria and deep spirituality of y mind que tienen una profunda espiritualidad mental, as fanatical and bigoted. parece que ustedes lo ven como personas fanáticas y personas con intolerancia. But he says that's what Knox was like, Pero así era Knox, el reformador, dice él, Calvin, Juan Calvino, Luther, Martín Lutero Cranmer, y Cranmer en Inglaterra. and these were then bigots, their contest with the errors of Rome. Y ellos parecían intolerantes en sus tratos con los errores del papado. He says, we're glad to be in such company. Y dijo él, bueno, estamos contentos de estar en compañía de estas personas. So there were Protestant leaders who said, this cannot be from God. Así que hubo líderes protestantes que dijeron, esto no puede ser de Dios. But the wheels kept rolling. Pero el movimiento ya estaba en marcha. And then John Paul II, the most charismatic pope, came onto the scene. Y después Juan Pablo II, el papa más carismático, llegó a la escena. And he said at his meeting, Y él dijo en su reunión, open yourselves docilely to the gifts of the Spirit. ábranse ustedes de manera dócil a los dones del Espíritu. Accept gratefully and obediently the charisms which the Spirit never ceases to bestow on us. Acepten con gratitud y con obediencia los carismas que el Espíritu nunca para de darnos a nosotros. What a dangerous statement. ¡Qué frase peligrosa! Whatever the Spirit is going to pour out on you, just accept it. Sea lo que sea que el Espíritu te va a dar, simplemente acéptalo. Excuse me, what does the Bible say? Pero un momento, ¿qué dice la Biblia? The Bible says, test the spirits, whether they are from God or not. La Biblia dice, prueben los espíritus para ver si vienen de Dios o no. But in this experiential religion, you walk in and the Spirit is poured out and you speak in tongues and you say, this is from God. Así que en ese tipo de religión donde uno experimenta algo, uno ingresa, recibe el Espíritu, habla en lenguas y dice, alabado sea el Señor, esto viene de Dios. And before you know it, the Spirit has convinced you don't need the law of God. Y antes de que uno sepa, el Espíritu ya lo ha convencido a uno que ya no necesita la ley de Dios. And you can accept the Pope as leader instead of Christ. Y uno puede aceptar al Papa como el líder en vez de aceptar a Jesucristo. Test the spirits. Así que uno tiene que probar a los espíritus. But here is just one shot of the charismatic priests that attended his meeting in 1919. Pero aquí simplemente una fotografía de los sacerdotes que atendieron a esa reunión para los carismáticos en el 1990. I would be so naughty as to venture the idea Y casi me atrevo a decir lo siguiente, that many of these could don Protestant clothes and actually be preachers in the Protestant denomination. que muchos de estos podrían ponerse vestimientas protestantes y hasta ser pastores en iglesias protestantes en vez de ser todos católicos. This is a mega movement. Este es un movimiento enorme. John Paul said in 1999, Juan Pablo II dijo en el 1 de marzo de 1999, we have experienced the grace of a new Pentecost. nosotros estamos pasando por la gracia de una nueva Pentecoste, And he praised this movement. y alabó este movimiento, And he says, evangelize this renewed zeal for evangelization and the advancement of lay people. y así que este es el celo nuevo para la evangelización y el avanzar del pueblo laico. And these lay people, of course, will be trained in particular institutes. Así que este pueblo laico va a ser obviamente entrenado en institutos particulares. Pope John Paul said, come, Holy Spirit, come and renew the face of the earth. Come with your 7 gifts. Come, Spirit of life. Así que el Papa Juan Pablo II dijo, ven Espíritu Santo, ven y renueva la cara de la tierra. Ven con tus 7 dones, ven Espíritu de vida, Espíritu de comunión y amor. He said, the movement is the hope of the church. Y dijo, este movimiento es la esperanza de la iglesia. Cardinal Ratzinger called it Pentecostal hour. Y anteriormente el cardenal Ratzinger, el actual Papa, lo llamó la hora del Pentecostés. Now let's be very careful where we're going here. Así que fijémonos bien a dónde nos estamos moviendo. Rome, May 7, 2006. Ahora, el 7 de mayo de 2006, Roma, 10,000 members of the Charismatic Catholic Union come together. 10,000 miembros de la comunidad del renuevamiento católico carismático se juntan. Now it is with Pope Benedict XVI. Ahora es con el Papa Benedicto XVI. And listen to what they say. Y escuchen a lo que dicen. The unknown God
al Dios desconocido. The Holy Spirit, considered until a few years ago as the unknown God, El Espíritu Santo era considerado hasta algunos años atrás como el Dios desconocido. is the one with his grace tirelessly changes the lives of thousands of people in all corners of the world. Es el que con su gracia cambia sin cesar a las vidas de miles en todos los lugares del mundo. So here we have a baptism of the Spirit. Así que aquí vemos una experiencia de bautismo del Espíritu, He's the unknown God. pero es el Dios desconocido. Then they continue. Y siguen. This is now under Benedict. Ahora esto es bajo el Papa Benedicto. He, this is the Holy Spirit, Él, es decir, el Espíritu Santo, is the one we wish to honor and glorify publicly, es el que queremos honrar y glorificar de manera pública, responding to the appeal that both John Paul II as well as Benedict XVI made to the Catholic charismatic renewal. respondiendo al llamado que sea Juan Pablo II, que también Benedicto XVI han hecho al movimiento carismático católico de renovación, To spread the culture of Pentecost. de compartir la cultura del Pentecostés. Isn't this incredible? ¿No es esto increíble? He is the one we wish to honor and glorify publicly. Él es el que queremos honrar y glorificar de manera pública. He's the unknown God. Él es el Dios desconocido. Now there's been a shift in emphasis. Así que aquí ha habido un cambio de énfasis. The Bible says quite clearly La Biblia dice claramente that when the Holy Spirit will come, que cuando el Espíritu Santo vendrá, He will convict of sin Él convencerá de pecado, and righteousness justicia and judgment. y juicio, He will lead you into all truth. y Él conducirá a los creyentes en toda la verdad. And Jesus said He will glorify me. Y Jesús dijo claramente que el Espíritu Santo glorificaría a Jesús. Now we've had a shift. Pero aquí ha habido un cambio de énfasis. No longer Jesus that is glorified. No es ya Jesús que viene glorificado. Here is this unknown God, and He's the one that now will be glorified. Aquí está este Dios desconocido y ahora es Él que vendrá glorificado. That's not the function of the Holy Spirit. Esa no es la función del Espíritu Santo. The Holy Spirit's function is to glorify Christ. La función del Espíritu Santo es la de glorificar a Cristo. And the function of the Holy Spirit is to lead into all truth. Y la función del Espíritu Santo es de conducir a toda la verdad. And Jesus is the way, the truth, and the life. Y Jesús es la vía, la verdad y el camino. And Jesus is the Word. Y Jesús es la palabra. Now the Word is no longer normative, Así que la palabra ya no tiene función normativa, but the experience with this new deity is what becomes normative. pero la experiencia que uno tiene con esta deidad, eso es lo que asume esa función normativa en la experiencia del cristiano. I want you to start thinking about the situation in the Protestant churches. Así que ahora quiero que piensen un poco en la situación en las iglesias protestantes. Are we beginning to sing more and more songs glorifying the Holy Spirit? ¿Estamos cantando más y más canciones que glorifican al Espíritu Santo? Are we singing, Come Holy Spirit? ¿Estamos cantando Ven Espíritu Santo? Are we singing, Spirit, we adore you, we adore you? ¿Estamos cantando Espíritu, te adoramos y te adoramos? We are supposed to glorify Christ. Supuestamente tenemos que glorificar a Jesucristo. And the Spirit will not glorify Himself, says the Y Bible, la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo no se tomará gloria para sí mismo, but He will create a transformation here in our hearts. pero va a crear una transformación en nuestros corazones. Even the most sincere Protestant denominations are being dragged along this route. Así que hasta las más sinceras denominaciones protestantes están tomadas y siendo arrastradas por este camino.